Miles de usuarios del transporte de pasajeros de al menos 7 colonias de la zona 7 capitalina padecen por segundo día del paro en el transporte debido a las extorsiones. Tribunal Supremo Electoral estudia medidas de seguridad en las papeletas de votación y adelanta adquisiciones de papel. Congreso de la República vuelve a prorrogar estado de calamidad en 7 departamentos por terremoto en el suroccidente y estudia medida similar para la sequía. Todo preparado para la inauguración del Festival de Cultura País, una de las muestras artísticas más representativas de Guatemala. Y en noticias del mundo, el Papa Francisco declara mártir al asesinado arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias para este martes 3 de febrero de 2015. Ya estamos listos para informarle de lo que ocurre en nuestro país y también damos a continuación un repaso a lo que ocurre en el panorama mundial. María Alejandra Martínez con la información a esta hora. María Alejandra, bienvenida. Buenas tardes, para mí es un gusto acompañarlos a esta hora y tal como tú lo dices, informarles del acontecer internacional. En esta ocasión lo hacemos con información que se desarrolla en Centroamérica. El Papa Francisco reconoció hoy como mártir de la Iglesia al asesinado arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, en un paso clave para su beatificación. Monseñor Romero fue reconocido por el Papa Francisco como mártir de la Iglesia. Con este decreto no será necesario demostrar que realizó algún milagro para beatificarlo. Conocido como la voz de los sin voz, sus denuncias de la injusticia social y represión le llevaron a la muerte. El arzobispo salvadoreño fue asesinado en 1980 por un francotirador cuando oficiaba una misa. La causa de la beatificación de Romero ha estado en discusión durante 19 años. Y tomó fuerza tras ser desbloqueada por el Papa Francisco. Luego que buena parte del medio oeste y la costa este de Estados Unidos experimentara intensas nevadas, la región ahora es azotada por un frente frío que hará descender las temperaturas hasta los 30 grados centígrados bajo cero. Servicios meteorológicos proyectaron para hoy una nevada solo en una porción de Nueva Inglaterra, en el extremo noreste de Estados Unidos, luego que la nieve alcanzara niveles históricos altos en las ciudades de Chicago, Detroit y Boston. En total, una extensión del país, en que radican unos 100 millones de personas, fue cubierta de nieve durante los primeros días de febrero, y para más de 60 millones de estadounidenses se pusieron en marcha alertas de tormenta. Las intensas nevadas en Boston, ciudad que ha acumulado en una semana más de 3 metros de nieve, obligó a posponer el desfile para el equipo de los Patriots de Nueva Inglaterra, ganadores del Supertazón el domingo pasado. El clima seco, aunque helado, ha permitido no obstante la reanudación de los vuelos desde y hacia el norte de Estados Unidos, luego que ayer se registraran las cancelaciones de más de 4.000 servicios en los aeropuertos de la zona. Meteorólogos no descartan que la ciudad de Nueva York y de este punto hacia el norte del país vuelva a experimentar una nueva nevada durante la semana, lo que complicaría las condiciones de desplazamiento para millones de personas. Diarios oficiales en Cuba publicaron Fidel es un fuera de serie, un artículo que muestra las primeras fotos del líder cubano Fidel Castro, de 88 años y retirado del mando en casi 6 meses de ausencia pública, en un intento de acallar los rumores sobre un supuesto deterioro de salud. En las fotos, el comandante en jefe, quien rigió los destinos de Cuba durante casi medio siglo, aparece vestido con traje deportivo azul y camisa de cuadros, mientras conversa junto a su mujer Dalia Soto. La nota que acompaña las fotos dice que el encuentro se realizó el viernes 23 de enero en la casa de Castro, en el oeste de La Habana. Estados Unidos suspenderá las visas a un número no determinado de funcionarios venezolanos activos y retirados, acusados de violar derechos humanos e incurrir en actos de corrupción en su país.
La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos rehusó precisar la identidad y la cantidad de los sancionados, pero agregó que la medida afectará a sus parientes cercanos. El Departamento de Estados Unidos suspendió en julio las visas a 24 funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos durante las protestas que dejaron 43 muertos a comienzos del 2014. Los dos países no intercambian embajadores desde el 2010. Esta es la primera vez que Washington esgrime la lucha contra la corrupción para aplicar sanciones a funcionarios venezolanos, ya que tanto la suspensión de visas de julio como la ley firmada por el presidente Obama en diciembre se enfocaron en violaciones a los derechos humanos. La Casa Blanca respondió ayer que Maduro intenta distraer la atención del mundo con sus abusos a los derechos fundamentales. El Departamento de Estado anunció la nueva suspensión de visas al día siguiente que Maduro acusara al vicepresidente Joe Biden de conspirar para derrocarlo. Estados Unidos promueve fuentes alternativas de energía en una región que lleva casi una década recibiendo petróleo subsidiado a través del programa venezolano Petrocaribe. Y Venezuela manifestó su rechazo categórico a las nuevas sanciones de Estados Unidos sobre funcionarios venezolanos que Washington considera implicados en actos de corrupción. Tiene jurisdicción en Venezuela para dictar leyes el Congreso de los Estados Unidos. Es importante preguntárselo, porque hay quienes dicen que sí. No dejemos que un imperio que nos ha tenido en la vista a todos nosotros, latinoamericanos y caribeños, un imperio que ha intrigado y ha odiado la doctrina de Bolívar durante 200 años, no dejemos que ese imperio pretenda o se crea con el derecho a sancionar a la patria de Bolívar, a amenazar a la patria de Bolívar. Un poder judicial antiimperialista necesita esta hora de Venezuela. Un poder judicial que se ponga al frente de la defensa de la soberanía nacional, de la... Venezuela encarcela a los propietarios de una cadena de tiendas a los que acusa de crear colas ficticias para avivar el enfado contra el gobierno. La escasez de productos básicos como harina, pollo o pañales ha disparado las colas en los establecimientos. La mayoría de los economistas culpan de ese desabastecimiento a los controles de divisas que restringen dólares para las importaciones y a la caída de la producción nacional. Ayer detectamos ya, saben ustedes, una cadena de tiendas famosa conspirando, irritando al pueblo. Llegamos, regularizamos la venta, convocamos a los dueños y le pusimos los ganchos y están presos por provocar al pueblo, por hacer guerra económica contra el pueblo. Todo aquel que utilice sus empresas para dañar al pueblo tendrá que pagar con cárcel de acuerdo a la ley, desde ya. Y en otra información, el máximo tribunal de la ONU determinó hoy que ni Serbia ni Croacia cometieron genocidio contra sus respectivas poblaciones durante las guerras de los Balcanes, que sucedieron al derrumbe de Yugoslavia en la década de 1990. Ambas partes dijeron que tenían esperanzas de que el fallo marque un hito en las relaciones que han mejorado ampliamente, pero que de vez en cuando se enfrían. El presidente del Tribunal Internacional de Justicia indicó que ambos países habían cometido muchos crímenes durante el conflicto, pero que no se había demostrado la intención de cometer genocidio destruyendo una población en su totalidad o en parte. La ministra de Relaciones Exteriores de Croacia comentó que esperaba que el fallo contribuya a cerrar este capítulo histórico y avanzar hacia un mejor y más seguro periodo para la gente en esta parte de Europa. Los casos eran parte del largo proceso legal desde la decisión de Yugoslavia en 7 estados en las guerras que duraron 8 años y causaron más de 130.000 muertos en el peor desastre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El grupo de jueces rechazó la denuncia de Croacia por 15 votos frente a 2. La contrademanda de Serbia se rechazó por unanimidad, lo que implicaba que incluso el juez delegado de Serbia falló en contra. Y de esta manera finalizamos con las noticias internacionales, William. Gracias, María Alejandra. Nosotros detenemos las noticias por el momento. Cuando regresemos conoceremos qué ocurre con el paro de buses que afecta a más de 7 colonias. La ruta 36 y 37 en paro indefinido debido a las extorsiones. Quédese con nosotros, regresamos en breve.